Bueno, gracias. Quiero presentarlo, profesor Daniel Berman, que es director de imágenes cardíacas en Cedars-Sinai Heart Institute en Los Ángeles de California. Es el médico mundialmente más conocido por su desarrollo e investigación en imágenes cardíacas. Además, es pionero en el concepto de multimodalidad en imágenes cardíacas y el desarrollo de un método automatizado, computarizado. Es un honor para mí y en nombre de ICVA, Instituto Cardiovascular, le quiero agradecer la oportunidad de reunirnos con usted como el experto del tema de hoy, que es el score de calcio tomográfico con tomografía. Muy interesante el tema en las últimas 2 décadas y con mucha investigación. Muchísimas gracias. ¿Puedo preguntarle cómo realiza la asignación de puntaje? ¿Cómo es el método? Primero, quiero agradecerle mucho su gentil presentación. La verdad que no merezco todos esos elogios. Por supuesto que sí, los acepto. La verdad es un gran honor. La imagen del calcio coronario tomográfico es una prueba muy simple para que se haga con el tomógrafo. Tiene que tener velocidad el tomógrafo suficiente y de generación moderna para tener una buena imagen con stop action o con detención de movimiento de las arterias coronarias. O sea que por lo menos de 60 cortes, pero mejor el de 64 cortes, ¿no es cierto? No el de 16. Perdón. La recomendación, entonces, por lo menos de 16 con una rotación de por lo menos de velocidad de 500 milisegundos. Pero para hacer eso hay que controlar muy bien la frecuencia. El de 64 cortes, el más moderno, sí tiene resolución temporal adecuada para poderlo hacer. O sea que se transforma en un estudio que no es tan desafiante desde lo técnico, muy fácil de hacer. Entonces, el escáner tiene que estar equipado para gatillado cardíaco y se coloca el electrodo sobre el tórax del paciente para permitir adquirir las imágenes durante una sola fase del ciclo cardíaco. Se pone en la mesa el paciente, se le hace un par de imágenes de posicionamiento, se inhala y mientras guarda el aliento se hace la imagen. La verdad que tarda más tiempo colocar al paciente en la mesa o sacarlo de la mesa que lo que tarda hacer la prueba en sí. Es sin contraste esta tomografía, no hay inyecciones de ninguna sustancia, no se requiere ayuno alguno, nada de eso. O sea que se transforma realmente en una tomografía que no es nada cara. ¿Dónde recomienda hacerlo? ¿Cuándo? ¿En qué escenario? ¿En qué pacientes? Creo que primero hay que hablar sobre lo que mide. Sí, exactamente. La imagen del calcio refleja el impacto de todos los factores de riesgo para enfermedad coronaria, o sea, para enfermedad aterosclerótica, que están actuando en un paciente individual a través de toda su vida. Es como la integración de todos los factores de riesgo. Y la carga global del calcio refleja en el corazón, entonces, esta acumulación de por vida de marcadores específicos. O sea que si hay calcio en las coronarias, significa arteriosclerosis coronaria y esto permite entonces un abordaje personalizado al tratamiento. Los factores de riesgo funcionan en las poblaciones. Alto colesterol en 1000 personas significa mayor riesgo de eventos o hipertensión o diabetes. Todos los factores de riesgo son solo factores, no representan todos los factores que causan la aterosclerosis
y no nos dicen cómo están actuando esos factores en el paciente individual. Y eso es lo que hace el puntaje del calcio, o sea, que resuelve las limitaciones de los múltiples factores de riesgo cuando se aplican en el paciente individual. Bueno, resulta ser muy útil la imagen del calcio en los pacientes de riesgo intermedio. Esto se puede definir sobre la base de los puntajes tradicionales entre 7,5% y 20% de riesgo de eventos por enfermedad cardiovascular, o podría ser 5% y 20%. En este grupo de pacientes intermedio, no se sabe cuán agresivamente hay que tratarlos. Se ha demostrado que un número muy importante, un porcentaje importante de los pacientes en el grupo de riesgo intermedio son reclasificados a riesgo alto o a riesgo bajo sobre la base del estudio del calcio. Las guías de la HCCA han apoyado el uso de scan de calcio para aumentar la certeza sobre la necesidad del tratamiento en los pacientes del grupo de riesgo intermedio. Debo mencionar además que en nuestro país, por lo menos, y yo creo que en todo el país, en nuestro país, el uso del scan del calcio forma parte integral de la atención primaria. Yo creo que estamos viendo que una proporción importante de nuestros clínicos nos derivan estos pacientes de ese grupo. O sea, no es solamente que lo usan solo los cardiólogos ahora. Great, Muy so interesting. interesante. Thank you. Muchas gracias. How it ¿Cómo ayuda helps en la in práctica? practice? How do ¿Cómo you change modifica your su treatment to your tratamiento patient de su based on the paciente basado en los results? resultados? Existe un muy fuerte vínculo entre el puntaje de calcio en las coronarias, la forma estándar que lo medimos, y los resultados o outcomes subsiguientes. Para cada grado de aumento del calcio hay un aumento en el riesgo. Es muy interesante, incluso para el puntaje más bajo, 1 a 9, o sea, la categoría de calcio mínimo, el riesgo es superior, 2 a 1 más alto comparado con el riesgo que del paciente que no presenta ningún calcio. O sea, y eso es para el puntaje mínimo. ¿Cuándo lo usamos o cómo lo usamos? Los datos recientes se han concentrado en el poder de cero, tan interesante como los pacientes que tienen alto riesgo y que normalmente serían tratados con medicación, terminan con un puntaje cero. Y con puntaje cero, la tasa de eventos cardíacos a 10 años es muy, muy baja. 10 años es de un valor muy pocos por 1.000 pacientes que tengan eventos cardiovasculares. El poder del cero, entonces, lleva a declarar de que no hace falta tratar con estatinas o con aspirina Great. al individuo. A medida que se hace positivo el puntaje, aumenta la recomendación de intensidad de tratamiento, pero varía según las guías. Si se trata solamente después de tener más de 100 de puntaje o para puntajes más bajos. Nuestra sociedad de tomografía cardiovascular ha adoptado el concepto de cualquier aterosclerosis merece tratamiento. Entonces nosotros empezamos a tratar incluso cuando el puntaje de calcio es del valor de 1. Sin embargo, es muy interesante ver la alta proporción de pacientes del grupo de riesgo intermedio terminan teniendo un puntaje de calcio de cero, como 30% de los pacientes que si no hubieran recibido estatinas, terminan con la recomendación de que no hace falta darles estatinas. Ahora, si se pone muy alto el puntaje, cuando supera 100, sugerimos agregar al tratamiento estándar o una estatina de alta intensidad a la dosis estándar, y para los bajos una estatina de intensidad moderada, y alrededor de 100 puntaje recomendamos agregar aspirina, pero por debajo de 100 no. Y finalmente, si el puntaje es muy, muy alto, recomendamos hacer pruebas adicionales
alrededor de un 20% de los pacientes que tienen un puntaje de más de 400, que nosotros llamamos extenso, van a tener pruebas de esfuerzo anormales. Si tienen más de 1000 de puntaje, esto por supuesto sube más aún, y eso lo llamamos calcificación muy extensa. En el grupo que tiene más de 400 puntos, hay una consideración entonces de hacer una angiografía coronaria tomográfica o imágenes con esfuerzo o pruebas de esfuerzo. La idea de utilizar la angiografía tomográfica en los que tienen altos puntajes de calcio no es un concepto universal en la medicina general, pero sí es la práctica nuestra. Nosotros recomendamos pruebas adicionales para los que tienen un puntaje superior a 400. Muy bien. Esa era la última pregunta que quería hacerle. ¿Qué recomienda o cuándo hay que hacer más pruebas? ¿Y cuáles son las pruebas que prefiere entre todas las que hay? ¿Funcional, anatómicas, ambas? ¿Cuál sería la primera? Y después, ¿cómo sigue? A nosotros nos gusta pensar, ¿no? En hacer las dos, ¿no es cierto? Lo sé. Sí. Supongo que hay un par de temas que debemos discutir en mayor detalle. Eso sería, ¿cuál es el manejo diferente? Es decir, ¿cómo afecta realmente la práctica en los pacientes? Y el otro tema al cual me gustaría referirme es costo-eficacia. Hablemos sobre la angiografía coronaria. Yo creo que si el puntaje es inferior a 1000, en el rango de 400 a 1000, que la angiografía coronaria tomográfica podría ser la mejor prueba adicional para ver si existe enfermedad significativa desde el punto de vista funcional. El estudio isquemia nos enseñó que no es solamente la enfermedad coronaria que se asocia con isquemia que puede llevar a cambiar el manejo. Lo que tenemos que encontrar es la enfermedad coronaria de alto riesgo que afecta, por ejemplo, los vasos proximales, la dominante izquierda, donde consideraríamos un tratamiento mucho más agresivo. Por cierto, hacemos pruebas de isquemia, sobre todo en sitios donde no tenemos angiografía con tomografía o angiotomografía que sea de calidad técnica tan buena o donde quizás no esté el experto en imágenes. Y ahí sí pensamos que las imágenes con esfuerzo son mejores. Y nadie está analizando o estudiando si hacer la prueba de esfuerzo calcio se compararía con otras, ¿no? Pero incluso la cinta se podría utilizar en los pacientes que tienen puntajes de calcio más altos, ¿no? Y después, ¿cómo afecta a la práctica? Ya hablé de las estatinas y de la aspirina, pero lo que no mencioné fue cómo afecta al paciente. Y esto también es muy importante. Muchos pacientes no toman la medicación, pero si uno les puede mostrar que tienen enfermedad en la arteria y uno les comenta las consecuencias de ello, la probabilidad de que tomen la medicación aumenta mucho más. Y esto nosotros lo evaluamos para ver con qué frecuencia están tomando las estatinas los pacientes después de un scan de calcio. Se sabe muchas veces que al paciente se le receta la estatina y después no la toma, pero la frecuencia de la adherencia a la recomendación terapéutica cuando es alto el score de calcio ha sido demostrado que se aumenta mucho. Hicimos el estudio Eisner hace muchos años, 2000 pacientes, que 2/3 de los cuales se le hizo imagen y 1/3 solamente evaluación de factores de riesgos y recomendaciones directas al paciente. Y lo que encontramos fue que los pacientes que estaban en el grupo de las imágenes en un periodo de 4 años de tiempo
En ese momento era el puntaje premium de riesgo, siguió igual, mientras que los demás tuvieron un aumento en el puntaje de riesgo de Framingham y tenía que ver con una mejoría en la dieta, mejoría en el ejercicio, pero también una mejoría en el colesterol y el nivel de presión arterial. O sea que tiene un impacto dramático sobre la atención del paciente en un grupo importante de individuos. Y además nos permite dar las recomendaciones que mencioné, ¿no? Dieta, ejercicio. Y costos. Bueno, nosotros en el estudio Eisner encontramos que los costos no eran diferentes en general si hacíamos con o sin imágenes. En el paciente que tenía puntaje cero, el costo total, después de otros estudios, incluso bajó con el tiempo porque hubo mucho menos pruebas diagnósticas en esos pacientes. Y cuando era positivo el puntaje, dependiendo del nivel del puntaje, puede aumentar los costos, sobre todo si era de más de 400, los puntajes altos. Pero recomendamos allí también que estaban indicadas más pruebas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, buenísimo toda la información que nos ha brindado, tan clara, maravilloso. Estamos muy agradecidos realmente por su invalorable colaboración. Va a ser un placer tenerlo en el precongreso de ICPA. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Paula. Muchas gracias. Gracias.